¿Qué tal, Project Managers descalzos? ¿Cómo están? Buenos proyectos. ¿Cuál ha sido el desafío más importante que han tenido que enfrentar durante su carrera como Project Managers? No importa ahorita cuántos años lleven dentro de la industria y por supuesto cuántos años lleven ya como Project Managers. Ustedes ya saben cuál ha sido la definición de Project Manager que yo manejo en todo lo que hemos platicado durante estos programas. Pero ¿cuál ha sido el desafío, el problema, el reto más importante que han tenido que afrontar? ¿Cómo lo han resuelto? ¿Han podido darse cuenta de cómo afrontaron ese problema? ¿Cómo se resolvió? ¿Cómo lo resolvieron ustedes? ¿Cómo participaron en la solución? ¿Qué tanto trabajo les costó? ¿Cuánto tiempo? Si lo pudieron cuantificar, ¿cuántos recursos? Me refiero a dinero, gente. ¿Qué fue lo que pasó? Cómo lo hicieron? Cómo lo resolvieron? Efectivamente, cómo lo afrontaron? ¿Con qué mentalidad? ¿Con qué posición? Esto que les comento puede ser hasta catártico, por eso lo estoy poniendo en el programa del día de hoy. Me gustaría mucho saber en los comentarios que me puedan dejar aquí en el podcast, en la página web, ya lo saben, www.projectmanagerdescalzo.com, en el correo de contacto @projectmanagerdescalzo.com, para saber cuál fue, que podamos compartir estas historias con todo el equipo de trabajo. Estoy muy contento y les voy a decir por qué hemos llegado ya ahorita en la comunidad, en el podcast, a varios cientos. Lo digo con mucho gusto y con mucho agradecimiento a todos ustedes que son seguidores del podcast, porque me da de verdad mucha satisfacción poder saber que ya son varios cientos de ustedes los que me siguen, los que escuchan, y sobre todo que yo pueda dejar alguna enseñanza en ustedes que puedan aplicar, algún comentario, alguna cita, alguna historia de las que me han ustedes oído y que pueda haber sido de aplicación práctica para ustedes. Ya saben que mi filosofía es esa. Les quiero platicar cuál fue uno de los desafíos. He tenido muchos, pero cuál fue uno de los desafíos más importantes para mí que llegaron a moverme el tapete. Le voy a llamar el proyecto Galo. Y este proyecto Galo fue una situación personal con unos amigos en aquel momento. Era un grupo de amigos. Nos juntábamos prácticamente una vez al mes. Distintas profesiones cada uno de las parejas que nos juntábamos. Y en algún momento uno de ellos, de las parejas me refiero, quiso ampliar su casa del lado de la cocina hacia un pequeño patio que tenía, pero el patio estaba realmente desaprovechado, generaba mucha basura. Entonces querían hacer una especie de sala de televisión con un barecito y en la parte de arriba hacer una recámara adicional para uno de los hijos y ya separarlos. Me refiero a que cada uno de ellos, de los hijos, tuviera su propio espacio. Oye, Pepe, pues tú eres arquitecto, tú sabes qué podríamos hacer. Y en ese momento, pues sí, claro, con mucho gusto yo lo veo y lo podemos platicar y vemos cómo lo hacemos. Empecé todo el proceso, se hicieron los planos, se hicieron los trabajos de, por así llamarlos, previos al proyecto. Les pregunté exactamente qué querían, cómo lo querían, el tamaño de los canceles, por ejemplo, que querían tener, hasta dónde querían llegar en las áreas que íbamos a ampliar, qué tipo de acabados se les estaba ocurriendo. Y ya posteriormente me metí, por supuesto, a la parte de definir el presupuesto. Sí hicieron varios ajustes al presupuesto porque, por cuestiones obvias, una cuestión es tener una idea que ellos podrían haber concebido previa del dinero que tenían ahorrado para hacer esta remodelación, pues fuera suficiente. En este caso no había problema, la verdad es que ellos son una familia de recursos.
Pero el tema principal de este desafío fue el siguiente. Independientemente de que todo se hizo con respecto a lo que se tenía que hacer, y me refiero a documentos previos, licencias, inclusive permisos, autorizaciones, cálculo estructural adecuado, proyecto arquitectónico ejecutivo, el personal con la suficiente capacidad y la suficiente experiencia para llevarlo a cabo. Durante el desarrollo del proyecto, durante la ejecución, se les ocurrió, y sobre todo a la señora de la casa, como les he dicho, los stakeholders son importantes, que bueno, ya habían empezado con este tema de la remodelación, ampliación de lo que era, esto que les comento, la sala de televisión con su bar y la recámara adicional, que pues ya entrados en gastos se hiciera una remodelación general de la casa. Eso por supuesto me volteó totalmente el tiempo, el presupuesto, el personal, las especialidades. Mi plan de trabajo también se modificó, por supuesto, porque ya era otro animal completamente diferente. Pero perdí el control. Tenía yo ya previstas cuáles iban a ser las tareas, las actividades, el WBS, ya saben ustedes, el EDT, el programa de trabajo, para poder empatar ya lo que sería la fase 1 con la fase 2, pero la fase 1 ya trabajándose, que eran precisamente todos los trabajos de la ampliación, y empezar a coordinar la fase 2, fue un reto muy importante por lo siguiente. Ellos seguían viviendo en la casa, y esa es una variable que no se había tomado en consideración, porque en el momento en el que hablamos de la ampliación, yo trabajaría por la parte externa de la casa haciendo las ampliaciones y demás, y exclusivamente durante 4 o 5 días, mientras abría yo los 2 muros, arriba y abajo, para hacer la intercomunicación entre la parte nueva y la parte actual, o la parte en ese momento actual, era todo lo que iba a pasar de tiempo en lo que podría yo haber afectado la parte de vivir esa casa. Pero en el momento en el que pasa todo esto, pues cambia todo. Y por supuesto, cambiando el tema y haciendo una remodelación ya general de la casa, pues ellos tenían que seguir viviendo ahí. No se iban a ir a vivir a un hotel, aunque los recursos fueran, no les voy a decir que limitados, pero eran bastantes. Pero una cosa eran los metros cuadrados originales y ahora toda la remodelación, más ellos viviendo ahí. Llegó un momento en el que la situación fue verdaderamente tensa, fue caótica, se hizo una tormenta con todo esto. Por supuesto, los permisos no contemplaban esto, las inspecciones que hacía la autoridad pues no correspondían. Tuvimos ahí que estar modificando planos, perdiendo tiempo, administración, más recursos, muchos problemas de toma de decisiones. No se ponían de acuerdo ellos, yo no podía estar muchas veces de acuerdo con lo que se estaba solicitando y por supuesto meterlo al presupuesto de lo que era una ampliación cuando ya teníamos otras tareas. Cambiaron por supuesto muchas instalaciones y llegó un momento, les comento, Project Managers Descalzos, que este stakeholder, la señora, la dueña de la casa, me llegó a hacer hasta dudar de mis capacidades. Ya no digamos como project manager. Puso en duda si yo cuando menos era arquitecto, si cuando menos había yo tenido formación en construcción, si tenía experiencia en construcción. Para ella todo lo que estábamos haciendo estaba mal. No había una sola cosa. Todos los días que llegaba yo al proyecto, y ahí prácticamente vivía con ellos y con los albañiles y con la gente de instalaciones y la gente de la cancelería y lo que ustedes me digan, yendo por los materiales, trayéndolos, verificando calidades, verificando avances. Todos los días era un verdadero suplicio estar con la señora a un lado, viendo que todo lo que yo decía lo refutaba, no le gustaba, quería que se hicieran cosas nuevas, diferentes, no le gustaba nada. Dije, pero si los planos ya los autorizaste,
Los acabados ya los vimos en conjunto, ya dijiste que esto es, sí, pero no me gusta, entonces cámbienlo. Quiten eso, lo están haciendo mal, lo están poniendo mal, pero este es el procedimiento adecuado. No, no es, no me gusta, están echando las cosas a perder. No, no se están echando a perder. Créanmelo, fue verdaderamente para tirar la toalla. ¿Cómo lo pude resolver? En mi caso, ese caso específico. Tenía yo, como les dije, el presupuesto original, mi línea base, cómo estaban los alcances definidos para la primera etapa. Aunque perdí el control, dándome cuenta de lo que estaba pasando, le tuve que dedicar muchas horas de noche y madrugada para poder tener las órdenes de cambio de todo lo que había pasado, junto con las modificaciones al programa, todo por escrito, todo con las fechas que tenía yo apuntadas en mi cuaderno, de todo lo que estaba pasando, una especie de la bitácora que llevaba yo de la obra. Por eso les he hablado mucho de la bitácora, es muy importante. Si no existe una bitácora oficial, ustedes lleven su propia bitácora, es fundamental. Hasta que llegó un momento en el que la señora me dijo que ya no podía más, que era un verdadero desastre, que había yo desbaratado su casa y que, bueno, por supuesto la amistad ya había pasado a segundo término. Esto ya no tenía nada que ver con la parte de la amistad. Mis hijos ya no veían a sus hijos los fines de semana, las señoras ya estaban agarradas del chongo en el teléfono. Yo prácticamente pues nada más me dirigía al dueño de la casa con buenas tardes y buenas noches, y con la señora pues todo el día. Una vez que tuve todos los documentos listos, les propuse que tuviéramos una junta. Los dos, me refiero al señor de la casa y la señora de la casa. Les enseñé todos los papeles. Esto es lo que pasó inicialmente, esto es lo que pasó después, aquí está toda la historia, así se movió el presupuesto, así están sus gastos, así está la programación de lo que falta por hacer, estos son los controles de calidad, estas fueron las definiciones, todo lo que se está haciendo cumple con todo lo que yo les ofrecí a ustedes en la fase 1 y en la fase 2. Ustedes sienten, y era lo que yo quería saber exactamente de parte de ellos, ustedes sienten que se ha gastado dinero de más. Aquí están todas las comprobaciones. Ustedes sienten que la calidad de la mano de obra que yo he presentado, he llevado y he ejecutado la obra está toda mal. Aquí están las pruebas de esto. Por supuesto, tuve que hacer estructura metálica, estructura de concreto, con las ampliaciones, todo esto que les comento. Había, por supuesto, pruebas de laboratorio, había pruebas de soldadura, había pruebas hidráulicas, pruebas de gas, de toda la instalación de gas. Entonces les presenté todo el panorama. Esta es la radiografía y la fotografía actual del proyecto. Esto es lo que está pasando y las cosas están bien. Y están bien por todas estas razones, todos estos documentos que están aquí. Ahora, esto al punto al que está llegando es que efectivamente ya no es una cuestión técnica, ya no es una cuestión de dirección, ya no tiene nada que ver con lo que está haciendo mi gente y lo que estoy haciendo yo a nivel técnico. Pues mejor díganme ustedes qué está pasando. Tuve que hacerlo de la otra manera. No les voy a decir que me volví psicólogo, pero casi. Tuve que sacar y escarbar en qué es lo que estaba pasando. Y eran exactamente eso, percepciones. Llegaba nada más el dueño de la casa en la tarde-noche, él veía lo que habíamos avanzado porque no estaba en todo el día, pues él sí veía un avance. La señora que estaba todo el día conmigo, ahí dándome lata todo el tiempo, pues no veía el mismo avance porque ella estaba viendo lo que se hacía, pero ella quisiera ver, por supuesto, como muchos de los clientes, stakeholders que a ustedes les ha tocado vivir seguramente, pues que todo fuera instantáneo. Colocar los acabados del baño, pues tendría que ser en un solo día. Pues no. Por estar viviendo este proceso del proyecto, la obra, la remodelación, con estas ampliaciones, con este cambio, ellos ya empezaban a tener conflicto.
el matrimonio con los hijos. Cuando yo me iba y se salían todos los albañiles, pues la casa por supuesto estaba en obra. No es cómodo eso. El señor tenía una visión de lo que estábamos haciendo porque cuando él llegaba veía cierto avance y la señora que estaba ahí, pues no veía el avance porque ella estaba todo el día ahí. Quería que los albañiles trabajaran más rápido, según ella más eficientemente, con mejor calidad, pero el señor sí veía. Estaban en conflicto y la señora todos los días, como yo llegaba ahí precisamente a ver la parte del proyecto, pues el desquite era conmigo. Pues una vez que se aclaró el tema, sí tomaron la decisión de salirse de la casa, irse un mes entre vacaciones y gastos fuera de la casa y me dieron un mes para terminar, porque no podían ya convivir con una obra en proceso, aunque ellos pensaron que sí. Fíjense, Project Managers, hasta dónde llegué. Tuve que sentarme casi de consultor matrimonial para ver en dónde estaba la raíz del problema, porque si no, no iba a acabar. Y bueno, la conclusión fue que los documentos que tenía, mis respaldos, la información técnica, fue la que salvó todo. Porque si, aunque yo les hubiera dicho, oigan, pues peleense por otro lado, yo no tengo la culpa, ellos fácilmente me podrían haber dicho, sí, pero no has avanzado, has gastado de más, has hecho tonterías. No, todo estaba en orden. Pero ese no era el problema. Pero sí, llegó el punto en el que yo dije, aquí tiro la toalla, no soy un buen project manager, ya me di cuenta que esto me rebasó, y ni siquiera era un proyecto grande, era un proyecto chico, pero como tengo mi definición de que los problemas de un proyecto son inversamente proporcionales a su tamaño, esto fue lo que pasó. ¿Se pudo resolver? Sí. Se fueron un mes, cuando regresaron la casa estuvo lista, les entregué todo lo que les tenía que entregar, manuales, garantías, todo, la limpieza muy bien, les entregué las llaves de regreso de la casa, todo en orden, perfecto, habitaron su casa, muy bien. Yo regresé una sola vez después, casi a los 6 meses, 8 meses, que hubo una reunión que honestamente no sé ni por qué nos invitaron, porque la amistad ahí se acabó. Pero bueno, nada más me di una vueltecita, vi que las cosas estaban más o menos bien. Había una fisura en una pared por cuestiones de un asentamiento diferencial. Nada del otro mundo, una fisurita que se puede arreglar con yeso y nada más. Yo quedé contento de lo que se hizo, pero con un sabor tan amargo de lo que pasó, que la lección que yo aprendí fue: documenta todo, tenlo todo en orden, y aunque tú sientas o te digan que las cosas están fuera de control, mantén la calma. Revisa tu información, recopila tu información, ordénala, preséntala y busca cuál es la raíz del problema y arréglalo, atácalo, resuélvelo. ¿Cómo les ha ido a ustedes, Project Managers descalzos? Díganme, ¿cuál ha sido su mayor desafío? ¿Quién les ha movido el tapete? ¿Quién los ha hecho dudar? ¿Quién les ha dicho, tú no sirves para esto? No se pierdan, por supuesto, los siguientes programas. Revisen la información que tenemos en la página web, en LinkedIn. También publico algunas cosas en LinkedIn para que ustedes lo vean por ahí. Algunas encuestas para tener un poquito de retroalimentación con todos ustedes. Que estén muy bien, Project Managers descalzos. Buenos proyectos.